Bienvenido a una descripción general completa de la historia de JP Morgan Chase, una de las instituciones financieras más antiguas e influyentes de los Estados Unidos. El viaje de esta colosal corporación bancaria nos remonta al siglo XIX, donde todo comenzó con John Pierpont Morgan. En el año 1827, antes de los días de las megacorporaciones y las potencias económicas globales, nació un hombre que daría forma al panorama financiero de Estados Unidos. John Pierpont Morgan, o JP. Morgan, como se le conocía popularmente, era hijo de un banquero exitoso, y heredero del imperio financiero de su padre. Fue educado en Boston y pasó 2 años asistiendo a la Universidad de Göttingen en Alemania. Tras su regreso a Estados Unidos, JP. Morgan se hizo un nombre como uno de los financieros más astutos de su tiempo. Orquestó varias fusiones que llevaron a la formación de Edison General Electric, International Harvester y U.S. Steel, lo que le valió el apodo de Napoleón de Wall Street. La adquisición más importante de Morgan fue la creación de Northern Securities Company con James J. Hill, el célebre magnate ferroviario, cuyo objetivo era controlar la mayor parte de la red ferroviaria del noroeste. Este intento de monopolio fue visto como una amenaza directa al libre mercado por el presidente Theodore Roosevelt, quien inició una batalla legal que culminó con la disolución de la empresa en 1902. La disolución de Northern Securities Company tuvo un profundo impacto en Morgan. No solo lo hizo cauteloso hacia las tendencias monopolísticas, sino que también allanó el camino para su próxima contribución significativa al sistema bancario estadounidense la formación del sistema de la Reserva Federal. Entre 1907 y 1913, Morgan y sus colaboradores más cercanos, después de haber experimentado el pánico financiero de 1907, fueron firmes defensores del establecimiento de un sistema bancario central en los Estados Unidos. Aunque la ley de la Reserva Federal no era exactamente lo que Morgan había imaginado, su impacto en la creación y funcionamiento de la Reserva Federal era innegable. JP. Morgan fundó JP. Morgan & Company a finales del siglo XIX, una firma bancaria que luego pasaría a formar parte de la empresa de servicios financieros interconectada globalmente, Morgan Chase. A medida que la empresa creció hasta el siglo XX, sufrió varios cambios y expansiones. En 1937, la ley Glass-Steagall separó la banca comercial de la banca de inversión en los Estados Unidos, obligando efectivamente a JP. Morgan & Company para elegir una de las dos áreas. Seleccionaron la banca comercial y, por lo tanto, tuvieron que escindir su sección de banca de inversión, que luego adoptó el nombre de Morgan Stanley. La ley bancaria de 1933, también conocida como ley Glass-Steagall, se aprobó en respuesta al comercio especulativo de valores que muchos creían que estaba en la raíz de la crisis bancaria durante la Gran Depresión. La ley prohibía a los bancos participar tanto en la banca comercial como en la de inversión, pero no impedía que las sociedades holding bancarias poseyeran bancos o corredurías separados que se dedicaran a esas actividades. La década de 1980 fue testigo de una serie de cambios legislativos favorables a los bancos, lo que llevó a un período de mayor competencia y consolidación. Este entorno provocó una ola de grandes fusiones entre instituciones bancarias, con el objetivo de lograr economías de escala y diversificación de productos y servicios financieros. En esta era de cambios, Manufacturers Hanover Corporation fue una de las instituciones financieras que implementó una estrategia de crecimiento mediante la combinación. En 1991, ante las secuelas de la crisis financiera, Manufacturers Hanover fue adquirida por Chemical Banking Corporation, creando el segundo banco más grande de Estados Unidos en ese momento. La nueva entidad experimentó una nueva transformación en 1996 cuando adquirió Chase Manhattan Corporation, formando el tercer banco más grande de Estados Unidos por activos. Esta fue una adquisición importante, no solo por el tamaño de la nueva entidad sino también por la rica historia asociada con Chase Manhattan Corporation. Chase tiene una historia que se remonta a 1799, cuando Aaron Burr y un grupo de otros neoyorquinos destacados la establecieron como Manhattan Company. Más tarde, Manhattan Company se convirtió en el Chase Manhattan Bank, que, con su presencia global y servicios financieros innovadores, se convirtió en uno de los bancos más influyentes del mundo. El año 2000 vio la fusión de Chase Manhattan Corporation y JP. Morgan y compañía. La entidad resultante, Morgan Chase Co., se convirtió en una potencia en servicios bancarios y financieros, aprovechando las extensas redes y la rica historia de ambos JP. Morgan y Chase. El comienzo del siglo XXI resultó ser un período de desafíos y oportunidades para Morgan Chase. La crisis financiera de 20.072.008 fue una catástrofe mundial que provocó el colapso de varias instituciones financieras y afectó gravemente a otras. Sin embargo,
Morgan Chase surgió como uno de los supervivientes, adquiriendo Bear Stearns y Waumui, al hacerlo, añadiendo importantes activos y negocios a su cartera. Después de la crisis financiera, hubo una ola de cambios regulatorios destinados a evitar que se repitieran las circunstancias que llevaron a la crisis. La ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección al consumidor fue una de esas regulaciones financieras integrales promulgadas en 2010. Su implementación afectó la forma en que operaban las instituciones financieras en los Estados Unidos, incluido Morgan Chase. A pesar de los desafíos, Morgan Chase se esforzó continuamente por innovar y expandir sus operaciones. El banco puso cada vez más énfasis en la banca digital, la banca de inversión y la gestión patrimonial, buscando constantemente vías de crecimiento y formas de servir mejor a su diversa clientela. La gran narrativa de Morgan Chase está entrelazada de manera intrincada e indeleble con la historia de los Estados Unidos en su conjunto. De hecho, la institución que se lanzó durante los años de formación de la nación continúa desempeñando un papel importante en su desarrollo económico y estabilidad financiera, y continúa evolucionando y adaptándose al panorama en constante cambio de la industria financiera. Hoy, Morgan Chase no es simplemente otra institución financiera poderosa, es un símbolo de resiliencia económica, la encarnación de una búsqueda continua de excelencia, y un faro de estabilidad en tiempos de incertidumbre. Firmemente arraigada en el pasado e impulsada por una visión del futuro, la historia de Morgan Chase sirve como testimonio del espíritu duradero de innovación y empresa estadounidenses. A medida que avanzamos hacia la conclusión de esta exploración, el rico mosaico de la historia de Morgan Chase se pone de relieve. Desde las ideaciones radicales de Morgan hasta la sólida presencia de Chase, cada fase de esta narrativa conlleva una lección sobre el poder de la adaptación, las recompensas del riesgo calculado y la naturaleza indispensable de la visión individual en el progreso colectivo. Apreciar el pasado, vivir en el presente e imaginar el futuro, captura sucintamente el espíritu de Morgan Chase. En ese sentido, le extendemos nuestro agradecimiento por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio. A medida que nos separamos, que esta historia de resiliencia y dinamismo le inspire en su viaje personal de exploración y descubrimiento. Recuerde, la historia no es un destino, es una linterna que ilumina el camino hacia un futuro marcado por la continua evolución y excelencia.